Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Caracas Crítica. Estamos nuevamente con Ernesto Hola, ¿qué tal? y mi persona Yandy Giuseppe. Aprovecho esta oportunidad para recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube también, vean o entren a nuestra página web donde podrán leer nuestros artículos. Y si nos quieren apoyar, lo pueden hacer mediante Patreon, donde a partir de una suma de dinero y su colaboración podrán acceder a contenido exclusivo de Caracas Crítica. Bien, el episodio de hoy es un episodio que va a ser, yo presiento que va a ser divertido, Ernesto. Y es que vamos a hablar de algo que se está viendo últimamente y cada vez que yo entro a TikTok o a YouTube y pongo filosofía, así por curiosear, me salen miles de videos de millones de reproducciones sobre el estoicismo. Entonces, este episodio va a tratar sobre el estoicismo contemporáneo, esa actitud estoica contemporánea. Y para poder hablar de ese tema, vamos a citar mucho un libro que se llama Mi cuaderno estoico, de Massimo Pigliucci. No sé cómo se pronuncia. Exacto, el día de hoy vamos a estar comentando una versión contemporánea del estoicismo, perfecta pues para hacer una pequeña lectura y sacar nuestras propias conclusiones sobre este tipo de movidas filosóficas o pseudofilosóficas. Sí, es súper pseudofilosófica, pero ya hablaremos un poco más de eso. Y bien, el tema del estoicismo es un tema bastante interesante, porque la primera vez que, Ernesto y yo estudiamos, si no lo saben, en la misma universidad, a pesar de que lo hicimos en dos tiempos distintos, la primera vez que yo entendí el estoicismo fue en filosofía clásica, donde nos explicaron que estaba esta escuela, y esta escuela era una escuela que tenía una visión cosmológica muy particular, que intentaba irse para atrás de sus sentimientos, aplicar la razón, llegar a la ataraxia. No lo recuerdo muy bien porque de verdad no es un tema que a mí me interese mucho, pero ese fue mi primer acercamiento al estoicismo. ¿Qué tal tú, Ernesto? Sí, bueno, en líneas generales el estoicismo lo podemos entender como una filosofía ética, eminentemente ética, que busca pues pensar pues el carácter del ethos, o el papel del ethos, del carácter en el hombre, y cómo esta administración o este refinamiento del carácter permitiría pues esta imperturbabilidad frente al mundo contingente, ¿no? Como frente a lo difícil, lo complicado, frente a la mala fortuna o la buena fortuna. Lo que se trata es un poco de cultivar esa imperturbabilidad del estoico ante la adversidad. Pero aquí podríamos ver cómo se reinterpreta en la actualidad este tipo de filosofía clásica. Es eso, el estoicismo es una filosofía clásica, una filosofía que data en Grecia, creo que, si mal no me equivoco, es post-aristotélica, Sí, creo. Entonces, ya ahí nos podemos cuadrar un poco en el tiempo, en un zeitgeist, en un espíritu del mundo muy, muy particular. Y es interesante, como bien lo dices, esta pequeña introducción de cómo entonces podemos extrapolar estas ideas estoicas, este ethos de no ser perturbado por nada. No voy a intentar decir claro. cómo aplicarlos al día contemporáneo, al hoy en día. Entonces, este librito, de los muchos que hay sobre el estoicismo, porque hay miles de libros y videos sobre el estoicismo, escogimos y en la introducción hay algo muy interesante. La introducción empieza, se suponía que la reunión empieza con una narración. En la reunión de Mike para celebrar los 25 aniversarios de su promoción iba a ser divertida. Y luego te describen a Mike que es gordo, feo, sin esposa, Calvo. calvo, terrible. Sí. Y es como que entonces Mike piensa que todo le va a salir mal. Y entonces uno que, wow, pobre Mike. Y luego, Ujú. en el siguiente subpunto, dice, deseamos muchas cosas y queremos que sucedan muchos acontecimientos, queremos perder peso, aumentar el sueldo, queremos, incluso como Mike, deseos que nunca se materializan. Y es como que, wow, pero ¿qué me estás diciendo? Y dice, en ese caso, si fuéramos capaces de aprender a desear solamente las cosas que queremos,
Dice el autor que en ese caso, desde el punto de vista absolutamente realista, recibiríamos siempre lo que queremos y nunca recibiríamos lo que no queremos. Nuestra felicidad nunca se derramaría porque la copa de nuestro deseo sería fiable y se mantendría firme. Eso a mí me suena demasiado. Es como que, o sea, veas como lo veas. Bueno, ya estoy lanzando de una vez mi posición. Yo odio el estoicismo contemporáneo. Y muchas partes de mis comentarios van a ser críticas. Y la primera es este tema de la regulación del deseo. A mí me gusta mucho Spinoza y el psicoanálisis. Por lo tanto, el deseo no es algo malo, no es algo que te impida. El deseo no es nada para tanto el psicoanálisis como para Spinoza. Deseo es la parte constituyente del hombre. O sea, más que, como diría Aristóteles, más que todo ser humano se mueve por aprender o desea conocer, siempre está el deseo antes del conocimiento, siempre se desea algo. Y el conatus en Spinoza es ese deseo por perseverarse en el ser. Entonces, lo primero que me dice esta filosofía estoica contemporánea es: limita tu deseo. Todo lo que tú desees, aprende a limitarlo. Pero si entendemos el deseo como algo constituyente del ser humano, no nos estaríamos limitándonos a nosotros mismos. Y ¿es posible realmente limitar el deseo o simplemente se está recanalizando el deseo a desear, no desear? Y es que empezamos muy mal desde el principio, yo creo, porque, o sea, está hablándonos aquí de la felicidad. O sea, aquí precisamente la cita que tú tocas, ¿no? Y si fuéramos capaces de aprender a desear solamente cosas que dependan claramente de nosotros, en este caso, desde un punto de vista absolutamente realista, siempre recibiríamos lo que queremos y nunca recibiríamos lo que no queremos. Nuestra felicidad nunca se derramaría. O sea, partimos de esta idea de que la felicidad tiene que ver con cómo administrar los deseos o los bienes que queremos y lo que no podemos tener, ¿no? O sea, la felicidad se entiende como una administración de qué puedo obtener, qué bienes puedo obtener para satisfacer mi felicidad o mi deseo y qué puedo evitar o qué puedo dejar a un lado, ¿no? O sea, ya aquí la felicidad se entiende como una administración de bienes, ¿no? Entonces es como, wow, o sea, ya aquí comenzamos luego. Ahí comenzamos fuerte y hay cosas que quiero decir, pero vamos a seguir leyendo. En el siguiente subpunto, estamos solamente leyendo la introducción. En el siguiente subpunto, que se llama apostar por el carácter, porque el estoicismo hace una breve como resumen. No, eso viene después. Pero en cualquier caso, dice que lo que se debe hacer es apostar por el carácter. Lo que determina su buen uso, el de los deseos, es el carácter de quien los usa. Las personas con poco carácter hacen mal uso de las ventajas externas: dinero, fama, presidencia de Estados Unidos, bla, bla, bla. Y las personas de buen carácter lo utilizarán, con buen carácter utilizarán lo que tengan, por limitado que sea, en su propio beneficio y el de los demás. Esa es la gran enseñanza de la antigua filosofía del estoicismo: moldear tu carácter. En definitiva, lo único que depende de ti. Ok, entonces, compañero, me estás diciendo tú o sea, que el tema se centra en esa distribución, en esa regulación del deseo para poder conseguir un buen carácter, independientemente de las cosas que tengas. Ok, se me acaba de morir alguien, pero hay que ser resiliente. Y esto es una de las cosas que resuenan muchísimo no solo en la filosofía contemporánea, el estoicismo contemporáneo, sino en general. El tema de la resiliencia. El tema de que te pasó algo chimbo, perro, pero tú eres resiliente, tú puedes salir adelante, dale, buena actitud, ponle sonrisa a esa tristeza y sigue adelante. Y es como que ya va. O sea, que esto es sano reprimir tanto nuestro deseo y nuestros estados de ánimo. Es verdad. Y es que al final tiene un punto muy interesante, una de las citas que colocas, ¿no? Moldear tu carácter es lo único que depende de ti. Y aunque suena muy banal, es una tesis muy importante para la filosofía antigua, ¿no? Porque al final todas las filosofías antiguas, sobre todo cuando las piensas en su carácter ético, están pensando en cómo es posible vivir una buena vida, ¿no? Y ahí hay una filosofía que se pregunta sobre, bueno, ¿qué es vivir una buena vida? Pero claro, es una cuestión que se toma en serio, ¿no? Y eso se ve incluso en el teatro griego, ¿no? La relación entre el destino y el carácter de los héroes, ¿no?
está el pactum, está ay, se me está olvidando el nombre del destino en latín, en griego, y está frente al destino, tenemos la virtud o la arete, la excelencia humana. Y ese es un tópico central en toda la filosofía antigua, ¿no? La relación entre destino y excelencia humana, arete humana. Eh, y bueno, pero aquí, más que pensar en estos términos o pensar en qué consiste esa virtud o excelencia de la acción humana, más bien estamos pensando de nuevo en este carácter administrativo de maximizar bienes o maximizar la buena fortuna, sí, maximizar la buena fortuna y evitar lo malo, ¿no? O sea, es casi ya como un hedonismo ahí administrativo de qué recibo y qué puedo hacer a partir de lo que recibo. Entonces es más bien una caricaturización de este tipo de tópicos. 100% es una caricatura. Es una caricatura porque deja de un lado muchísimas cosas que están, no iría dentro de la condición humana o naturaleza humana, porque no me gusta hablar de esos términos, pero sí de la experiencia humana. Y esto lo veo mucho con Adorno. Lo que tú dijiste sobre el tema de que en Grecia se busca es la buena vida, o cómo vivir una buena vida. Adorno Mínima Moral ya nos dice, la vida que vivimos es una vida dañada, una vida rota, una vida falsa. Y siento que estas propuestas al estoicismo contemporáneo no son otra cosa que un maquillaje para una vida dañada. Porque independientemente de la posición política que tú tengas, hay procesos que yo considero que pueden ser tomados como, entre comillas, objetivos, que carecen, que nosotros no podemos tener ningún control sobre ellos. Los sistemas económicos, por ejemplo, o los sistemas morales, por mucho que la moralidad sea un invento humano, se han cosificado dentro de las sociedades. Temas también inconscientes que no podemos accederlos, pero que están allí y nos afectan de un modo u otro. Entonces tenemos esas grandes categorías que nos afectan, que nosotros estamos de alguna u otra forma negándolas a beneficio de esa vida dañada, esa vida, como Adorno diría, segunda naturaleza cosificada. Y luego vienen estas pseudofilosofías, como tú dijiste al principio, que lo que quieren hacer es, vamos a pintar maquillaje en esa vida dañada, porque, y esto es como que para mí lo de fondo, porque lo importante es que en este sistema lo que hay que ser es gente resiliente, estoica, y como tú dices, maximizar bienes. ¿Y quién es el mejor que maximiza los bienes? Los empresarios. ¿Y quién es súper estoico? Elon Musk, porque mira, tiene tantos carros y tantas bromas, entonces eso va generando un mindset, eso va generando una forma de vida para la gente como que de verdad toma el estoicismo como una forma de vida de hombre alfa, que lo transporte y lo vuelve gente como Jordan Peterson, que los vuelve personas como Andrew Tate, que son tipos misógenos, racistas, que lo que quieren es pura ganancia, y tienen en esta como pseudo filosofía una base, una nueva distribución de bienes para maximizarlo. Entonces es como que el estoicismo no es algo que te permita vivir mejor, es algo que te permite moldearte mejor a un sistema que te está controlando, que te está no manipulando, pero sí te está manejando de una forma, y tú en vez de tomar conciencia de eso, prefieres una filosofía que ponga una curita a esas Exacto. formas no de dominación, sino de esas formas sí, de control. Entonces, ¿qué mejor? O sea, te están botando del trabajo, no, brother, pero tú tienes que mantener una mente fría, mente estoica. Y Claro, cómo reponerte. exacto, y en vez de tomar críticas sobre lo que está ocurriendo, no, hay que ser resiliente, no importa, hay que ser tranquilo. Y es como que, Dios mío, me molesta mucho, Ernesto, me molesta mucho. Sí, sí, justamente te iba a comentar que una parte de la lectura, una parte al principio, no recuerdo exactamente dónde, te dice precisamente eso, ¿no? De lo que se trata es de moldear el carácter, lo cual en sí mismo no es necesariamente una premisa falsa o negativa, pero, ajá, lo importante está en cómo lo entendemos, o qué implica moldear ese carácter, ¿no? Solamente para recibir, solamente para ser resiliente a toda forma de contingencia, ¿no? Y qué implica, ¿no? Entonces en la lectura te dicen que hay cosas que dependen de ti y cosas que no, efectivamente. Eh, pero te dice, céntrate únicamente en lo que puedes controlar y evita todo aquello que no puedes controlar. Y ahí uno dice, bueno, pero ¿qué es eso que no puedo controlar? ¿Y por qué debo evitar o ignorar
todo lo que no puedo controlar, ¿no? Es decir, ¿por qué no podría yo ser más bien, pues, asumir esta actitud un poco más contemplativa o reflexiva o crítica sobre eso que no puedo controlar, ¿no? Por ejemplo, mi condición como persona que tiene que trabajar, ¿no? Eh, no puedo controlar el hecho de que tengo que formarme para trabajar, para tener un trabajo y para tener cierta sostenibilidad. Perfecto. Pero ¿cuáles son las condiciones que sustentan esa experiencia personal, ¿no? Es decir, realmente tenemos que evitar o tal vez ignorar o dejar en segundo plano todo eso que no podemos eh, controlar, ¿no? Por ejemplo, lo político. Lo político es algo que yo no puedo controlar, pero tengo, por ejemplo, que ignorarlo o dejarlo en segundo plano para buscar mi satisfacción personal. Al final parece ser como una burbujita, ¿no? Sí, yo vi un video sobre el estoicismo preparándome para este episodio. Y en un momento él defendía el estoicismo diciendo que el estoicismo no es, dice, una filosofía conformista, sino todo lo contrario, es tomar acción dentro de tu zona. Pero en realidad sí es una filosofía conformista. No es una filosofía que te exija mucho. Ni siquiera es una filosofía. Este estoicismo contemporáneo, tú lo dijiste, es una pseudofilosofía. Es, como diría Deleuze y Guattari, unos conceptos no filosóficos, sino de marketing. Porque, como dije, estos procesos estoicos es para, no, bro, tranquilo, tienes que mantener mente estoica, te dejo tu novia, no sufras, tienes que mantener mente estoica y ve al gimnasio. Ah, pero en el gimnasio tú estás teniendo una suerte de transacción mercantil para poder pagar ¿cómo se llama? El gimnasio, pues, tu entrenador. El tema de la política. O sea, estás teniendo una situación política demasiado decadente, chimba. No, bro, tú tranquilo que tú te tienes que quedar en esa estancia y saber llevar esa estancia. No busques cambio político porque eso tú no lo puedes controlar y tal y broma. Entonces tú Claro. sigues viviendo en la miseria, pero con mente estoica. Y es como que no, hermano, estas filosofías son demasiado conformistas. No son filosofías porque la filosofía te exige no ser conformista, sino pensar lo que puedes o no puedes controlar. O si no, Spinoza no hubiese escrito la ética. Entonces es como, estas son conceptos de marketing y esta es una de mis tesis que lanzo una vez. Para mí, la filosofía estoica es la cura para una enfermedad que se llama, la cura de la enfermedad que se llama capitalismo, pero que te la da el capitalismo. Es como que el capitalismo, sí, bueno, cada quien puede tener su definición de capitalismo. La mía se acerca un poquito con Marx al tema de la creación de plusvalía, de esa capital. Entonces, para generar esa plusvalía es una explotación del hombre sobre el hombre. Estamos en un proceso de explotación, pero tranquilo, está siendo explotado. Léete este libro de estoico para que siga siendo explotado, pero te moleste un poco menos. Y es como que no es filosofía. Claro, claro. Y es eso. ¿Cuál es la condición del ser humano? ¿Cuál es la condición de nosotros como individuos de nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? Temas, por ejemplo, como la precariedad en laboral, temas como el nivel de ingresos que una persona puede recibir en la actualidad, ¿no? Si eso de repente permite una vida sustentable o no. Temas políticos, ¿no? Los temas políticos son temas públicos, temas que nos afectan a nosotros como comunidad, a todos, ¿no? Entonces, esos temas debemos asumirlos en este tipo de filosofía estoica, ¿no? Como una prioridad o por lo menos como algo que merece la pena atenderse, o más bien debe ser relegado como a segundo plano, ¿no? Entonces allí concuerdo contigo, ¿no? Es básicamente, bueno, vivimos vidas muy aceleradas, vivimos vidas llenas o comprometidas a cualquier tipo de trabajo, porque lo importante es trabajar para subsistir, con subsistencia canchla, que es bastante precaria, y nos encontramos en esta pues dinámica donde trabajamos para consumir y consumimos para seguir trabajando, y la única alternativa, o parece la única alternativa que hay, o que encontramos, son este tipo de narrativas que tienen que ver con resiliencia, o como eso, trabajar tu carácter frente a este tipo de, de, de azares del destino, ¿no? Frente a lo que no se puede modificar. Entonces estamos en esta burbuja, ¿no? Es una burbuja en la que tiendes únicamente a tu carácter frente a lo que recibes
o lo que puedes hacer, eh, pero en donde no hay ya de repente mayor atención a lo que implica tu relación con los otros o tu relación con tu comunidad. Y es una filosofía muy individualista, porque es eso, sigue partiendo desde la premisa capitalista del individuo, del intercambio mercantil, de la cuestión. Y es, es muy, muy individualista, o sea, no tiene una mirada con el otro. El otro es simplemente lo que, de alguna forma, es malo también. O sea, no en todos los casos, pero si hay cosas que yo no puedo determinar, si hay cosas que yo no puedo determinar, y entre esas cosas que yo no puedo determinar está el otro, ¿qué hago con el otro? O sea, ¿cuál es mi mirada hacia el otro? O sea, de ético no tienen casi nada. O sea, Sí, de ética no tenés. no tiene No, casi nada. ajá. No, y es que hay algo que yo quería comentar que me sorprendió desde la primera página. Em, y es que en la primera página, el título que se llama La mejor apuesta para alcanzar la felicidad comienza con esta siguiente frase que me gustaría como pensarla. El autor dice lo siguiente: deseamos muchas cosas y queremos que sucedan muchos acontecimientos. Queremos perder peso, un aumento de sueldo, gustar a la gente que nos rodea. Sin embargo, en el caso de muchos de nosotros, incluido Mike, personaje ficticio, esos deseos nunca se materializan y acabamos sintiéndonos incompetentes, frustrados y estancados. ¿Qué relación con el otro te describe o te indica esta cita? O sea, parece que la relación con el otro es pura o se enfrasca en pura imitación, ¿no? Quiero tener esto, quiero obtener esto, quiero tener un mejor sueldo en comparación con otro, ¿no? Deseo este tipo de vida o quiero emular este tipo de vida en relación con el otro, ¿no? O sea, desde el principio, esta filosofía aparentemente ética nos coloca en una relación con el otro que es de pura imitación, pura mímesis gregaria. O sea, lo importante es cómo llegar a realizar esa imitación de esos patrones de vida que yo creo deseables o buenos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero mi felicidad, tengo que volverme como un emprendedor de mí mismo. Quiero imitar los, los estándares o los arquetipos del hombre emprendedor contemporáneo. ¿Qué tipo de vida debo emular, no? Entonces, desde el principio ya nos está colocando el libro en una situación de pura imitación, de pura... Entonces, es eso. Realmente esta filosofía nos está formando o nos pretende formar para la autarquía, para la imperturbabilidad, o solamente nos está ofreciendo un mecanismo, una metodología para lograr la mimesis de los patrones que consideramos deseables, sean realmente deseables o no, ¿no? Un poco lo que quería colocar a colación. Sí, y es eso, o sea, antes de partir es como que primero, ¿qué me estás diciendo para alcanzar la felicidad? ¿Qué es alcanzar la felicidad entonces? Ser delgado, tener mucha plata y que la gente nos quiera. Ok, según el autor sí es, porque son las cosas que deseamos. Entonces es eso, sigue estando en ese carácter individualista, donde es eso. El otro, más que mímesis, sería también el tema del reconocimiento, porque según Lacan, nuestros deseos es el deseo del otro. Entonces, tenemos en nosotros un deseo que no es nuestro, que se constituye a partir del otro, y que esta filosofía, en vez de tomarla como para hacer una vuelta ética a ese deseo del otro, lo que lo convierte en una competencia con el otro. Exacto. Ese Ni tema siquiera se da cuenta de eso. Ni sí, siquiera se da cuenta. O sea, parte de esa premisa, pero sin reconocerla, ni siquiera se da cuenta. Y bueno, o sea, el otro es el que me quita a mí la felicidad en última instancia, porque el otro tiene más plata que yo. El otro tiene es más delgado que yo. El otro, como Mike, no tiene, no sé, algo que Mike quiere. Entonces es como que se convierte en este proceso de competitividad extrema. Y a pesar de que luego diga, no, pero entonces tienes si tú deseas eso y no lo puedes alcanzar, tienes que mantenerte así fuerte y cambiar tu carácter. Y ahí es donde yo digo, ok, pero la gente, o sea, siguiendo el psicoanálisis, la gente tiene inconsciente. Y en el inconsciente, para tú poder eh, sobrellevar tus síntomas, necesitas conocimiento de lo que pasa en tu inconsciente. Si tú eres estoico, nunca vas a saber las cosas que te determinan y ni siquiera sabes que te están determinando. Entonces, además,
de ser individualista es una exacerbación del yo, creyéndose que el yo consciente es capaz de realizar cualquier cosa posible, cuando en realidad hay cosas que nos determinan y no tenemos forma de movernos a menos que tengamos conocimiento de ello. Entonces, tenemos esta cuestión de que todo es competencia y de que en teoría nosotros podemos, a través de la razón, del cambio de actitud y tal, movernos hacia desear otra cosa. Sin embargo, nuestro deseo, si no hacemos conciencia de ese deseo, en el caso del psicoanálisis inconsciente, vamos a mantener el mismo patrón. Vamos a seguir repitiendo, vamos a seguir reprimiendo. Exacto. Y es que como tú dices, o sea, en el fondo lo que está allí es la rivalidad y la envidia. O sea, formar tu carácter para buscar este arquetipo o esta idea o imagen de vida deseable, sea cual sea, tiene que ver con una mímesis, tiene que ver con una imitación de otro. Tiene que ver con con una competencia para llegar primero a ese lugar deseado de realización, ¿no? Entonces, y es eso, la rivalidad y la envidia tienen este carácter de imitación, es una imitación de otra cosa, de otro, ¿no? O sea, como si la sociedad, lo que entendemos por sociedad, tiene que ver con imitación. Y aquí, o sea, ni siquiera se presupone sin reconocerse y entonces terminas aquí en una filosofía que lo único que te dice es, solo depende de tú, o sea, en última instancia es de tu carácter, de lo que va a depender tu felicidad o tu infelicidad, tu éxito o tu infelicidad, ¿no? Y de nuevo, no te estás dando cuenta, como dices, de los factores preconscientes o de los condicionamientos previos al sujeto que enmarcan ya tu posibilidad de acción, ¿no? Que definen hasta cierto punto qué puedes realizar o cómo lo puedes realizar, ¿no? Y eso es precisamente lo que al final no nos interesa, o bueno, supuestamente no nos interesa en este tipo de propuestas, ¿no? ¿Qué es lo que no depende de ti? Lo que no depende de ti, pues no importa, ¿no? Es algo que debes de evitar. Y si eres infeliz o si no lograste tus expectativas y tus metas, todo depende o toda la responsabilidad recae en ti como sujeto individual. Y ahí, bueno, entra el tema de la culpa. Y bueno, al final, o sea, el punto al que quiero llegar es ese, que la responsabilidad es eminentemente individual, lo cual no niego, pero uno se vuelve sujeto a sí mismo, o sea, uno se enfrasca en esta lógica en el que uno se vuelve, ¿cómo decirlo? Autopunitivo consigo mismo. Sí, es una cuestión bueno, exacto. O sea, luego, y es que es eso, por más que tú intentes de tener la actitud, la vida son procesos que van más allá del sujeto. O sea, y hay cosas que sí nos van a pegar, la muerte de un familiar, por ejemplo, o el tema de tu situación socioeconómica o tu situación política, que sí te afectan. Y querer, tipo, decir que tú tienes control sobre ello y cambiar la actitud, eso está generando algo que va a explotar por otro lado. O sea, se está generando una cantidad de energía libidinal, así así en términos del psicoanálisis, que de alguna forma va a explotar en otro lado, en tus síntomas, por ejemplo. Y es como que esa visión de yo contra el mundo, y eso es lo que tú dices, va a generar culpa de que a pesar de que tú estés con la mente fría, de que no, aquella persona tiene un mejor trabajo que yo y tal. Ajá, tú dices eso y tienes entre comillas la mejor actitud, pero cuando te vas a dormir y son las 3 de la mañana y te despierta la ansiedad, ahí no hay tutilla de estoicismo. Ahí lo que está es el flujo de vida y ya. Entonces es como que también esta filosofía para mí es una negación de la vida, una negación de los procesos de sentir a veces las cosas que no controlamos, porque si las sentimos es porque podemos alcanzarlas, por así decirlo. O sea, en el sentido de que si hay cosas que no controlamos, ¿por qué no las controlamos? O sea, esas cosas suponen un encuentro a nuestro entendimiento, que nuestro entendimiento va a intentar ver cómo se las arregla con eso. Entonces, si nos mantenemos en esta estoicidad, donde las cosas que no me afectan, que me afectan, perdón, y no puedo controlar, las dejo así en frío y ya, o sea, no estamos realizando la verdadera tarea de la filosofía, que sería ir un poquito más allá.
Exacto, que de- es la crítica, que es- es lo que le falta a este tipo de promesas o de alternativas pseudofilosóficas, ¿no? Crítica. O sea, aquí no hay nada de crítica. Es básicamente cómo administras tu carácter y cómo, a través de la repetición, eso, perfecciones un carácter encaminado a una imagen que tú tienes de lo que es ser feliz. Pero en el fondo, pues estás en esta lucha competitiva de tú contra ti mismo y tú contra los demás. O sea, tú contra los demás porque al final, ajá, en esta competencia eh, mercantil de quién obtiene los mayores beneficios o quién llega primero al puesto al que desea. Y es una lucha contra ti mismo porque al final la responsabilidad es única y particularmente individual, ¿no? O sea, eres tú mismo de forma punitiva perfeccionando tu carácter para llegar a ese estadio ideal. y también la cuestión de que este tipo de pseudofilosofías van en contra de la modernidad también. Son demasiado, son demasiado reactivas en el sentido de que he visto gente tipo, ¿cómo vivir como un estoico? Deja usar el celular. Y es como que, Sí, deja de vivir, vive como un estoico, ve al gimnasio todos los días, o vive como un estoico y mira a esta gente que está haciendo esto, no lo hagas. Y es como que todo avance, no utilices inteligencia artificial, es como que es reactivo a toda esta suerte de innovaciones. Entonces, es claro. una filosofía que te entre comillas, filosofía. Cada vez que usamos filosofía, para la gente que nos está escuchando, no es que creamos que este estoicismo que estamos comentando es filosofía, pseudofilosofía, pero ajá, decimos filosofía porque lo decimos. Pero la cuestión es que estas pseudofilosofías es como que nos quieren mantener o nos quieren llevar a un punto donde odiemos tanto la realidad, odiemos todo, pero como no lo podemos cambiar, Y en el fondo, justamente en lo que dices, opera una lógica de autenticidad e inautenticidad, ¿no? Todo lo que implique una decisión consciente sobre mi carácter y cómo voy a pulir mi carácter, cómo voy a evitar lo no deseable y cómo voy a mantenerme en estas decisiones deseables, ¿no? Hay una supuesta idea de autenticidad, ¿no? Soy más auténtico en la medida en que me estoy creando a mí mismo. Y eso en sí mismo no está mal, pero en el fondo lo que no hay o lo que no promueve en líneas generales este tipo de discursos son una actitud verdaderamente crítica con esas cosas que intento hacer para perfeccionar mi carácter, ¿no? En el fondo, por ejemplo, que quiero perder, por ejemplo, en la cita que yo leí hace un momento, ¿no? Sobre cómo, por ejemplo, perder peso, aumentarnos o tener un mejor sueldo, gustar más a la gente, son objetivos deseables, pero no se pregunta uno si realmente esto es verdaderamente deseable, como harían algunos filósofos antiguos, ¿no? Preguntarse por lo que verdaderamente es deseable, ¿no? Y por la actividad crítica que supone. Hay una cita de John Berger que citó Edson Cáceres, uno de nuestros compañeros en Caracas un Crítica, en abrazo uno de a sus Edson. artículos. Sí, un abrazo a Edson, que me gustó mucho cuando la uso, porque creo que es pertinente justamente aquí. Y tiene que ver con la publicidad. John Berger escribe lo siguiente: la publicidad siempre se centra en el futuro comprador, a quien le ofrece una imagen glamurosa de sí mismo gracias al producto o a la oportunidad que se le está intentando vender. Esta imagen hace, pues, que envidie lo que podría llegar a ser. Fíjate, la envidia, la envidia por lo que yo podría llegar a ser, es algo que se presupone desde el principio en esta lectura, pero que se presupone sin crítica. O sea, no hay una crítica sobre este tipo de competencias o este tipo de envidia sobre lo que quiero llegar a ser o cómo puedo lograr, o cómo seguir esos pasos para llegar a esa imagen ideal que se me está vendiendo, ¿no? O sea, no hay nada de crítica aquí. Es literalmente una mercancía. Este tipo de filosofía es una mercancía que se le da a la gente y es como que sigue viviendo miserable, en condiciones malísimas, pero ahora te tienes que sentir feliz en esas condiciones miserables. Y eso me recuerda un poco la idea de Zizek cuando habla de los dos padres autoritarios. El primero que, por ejemplo, dice, hay que ir a casa de tu abuela, vamos, y no hay forma de no ir. Y el segundo que te dice, yo no te estoy obligando a ir a casa de tu abuela, pero recuerda que tu abuela se va a poner muy triste si no vas. Entonces, si se dice, el segundo es más terrorífico que el primero. Y así es más o menos este tipo de mercancía.
una mercancía que es súper conformista, que desde mi punto de vista, desde mi sesgo filosófico-político, está a favor de los sistemas capitalistas actuales, que en vez de poner la crítica es para conformarte y ya, es como que además te está colocando en un plano psicológico que tú estés De culpa. feliz en tu culpa, sí, que tú seas feliz en tu miseria. Exacto. Y hablo de la culpa porque al final todo depende de la acción individual. O sea, recuerda, aquí, por ejemplo, condiciones superestructurales, condiciones simbólicas o culturales que condicionan, nada de eso importa. Lo importante está en tu acción libre e individual, ¿no? Entonces, esta cárcel de la libertad y esta culpa inmanente en esta idea de libertad, que bueno, que al final es lo único que te ofrece este tipo de filosofía, ¿no? Todo depende de tu carácter. Si fracasas, es tu culpa. Si tienes éxito, pues puedes decir, bueno, eres libre, absolutamente libre de realizarte a ti mismo como persona. Entonces es un poco esa trampa en la que cae. Cuando Kant y cuando Foucault abordan respectivamente sus temas sobre qué es la ilustración, precisamente caen en este tópico, ¿no? Por un lado está el uso privado de la razón, que tiene que ver con simplemente obedecer, ¿no? Uno en el uso privado de la razón obedece porque es un peón en el trabajo, porque tengo deberes personales que cumplir con mi familia, con mi trabajo, con mi profesión, con mis estudios, pero luego está el uso público de la razón que tiene que ver con criticar, con la crítica y con el cuestionamiento de esas instituciones. Entonces, ese uso público de la razón es algo que se deja de lado, pienso, en este tipo de filosofía, es decir, la necesidad de crítica sobre lo que somos y sobre cómo estamos configurados como sujetos. Entonces, creo que eso es un poco lo que falta en este tipo de lecturas y bueno, quería traer a colación. Sí, pero el problema es que también si tú sacas crítica, vendes menos. Sí. Sí, Si sacas algo para criticar, vas a vender menos. Por eso estos libros de estoicismo están en top ventas en Amazon. El de Marco Aurelio, el de las meditaciones, top 1. Y luego tú bajas cientos y cientos y cientos a la crítica de la razón pura. Y no estoy aquí lanzándome de que, el filósofo, que las únicas lecturas son las de filosofía. No, sino que te da a ver unos movimientos objetivos del mercado. De que la gente prefiere ser feliz en su conformismo mediocre que de verdad ponerse a ver otras alternativas. Porque si leyeran realmente las meditaciones de Marco Aurelio, no como un libro para superarse a sí mismo, sino como un libro de lo que de verdad era un diario de un emperador, es como que, cónchale, ahí sí se puede generar un razonamiento crítico, una reflexión crítica. Pero en realidad lo estás utilizando porque consideras que eso tiene valor de cambio. Que tú me das libro y el libro me da un valor de cambio que sería un estatus, claro, Exacto. de hombre informado, hombre libre, que Un está valor de uso. valor de, Este, bueno, de uso. exacto, un valor de uso que sea práctico, de que yo me estoy deprimido, me leo este libro, listo, fino. No voy a terapia. Claro. Y bueno, Soy un hombre que me hago a mí mismo, ¿no? Que me hago a mí mismo imitando los estereotipos que considero deseables y sin poner en cuestionamiento estos estereotipos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las fotografías de las Kardashian con libros de filosofía. Bueno, sí. es más importante tener las fotos con libros de filosofía que realmente leerlos. Si llegaron hasta acá, queridos oyentes, los agradecemos muchísimo. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que visiten nuestra página web y si quieren colaborar con Caracas Crítica lo pueden hacer mediante Patreon. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta un siguiente episodio. Chaito.